Some people have written books, some have a great look that covers the magazines for kids who are 17, but I don't know what to do. Staring I heard about you long before we met. Your winsome and Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y bueno, pues como veis por las imágenes, pues empezamos el día desayunando. Me encanta la calma de las mañanas de sábado, cuando todo está en silencio y el día parece ir más despacio. Es el momento perfecto para disfrutar de un desayuno tranquilo y sin prisas. I haven't gotten used to your side. I'm certain you have had another cigarette. Nothing could prepare me for your style. Hoy tengo un día lleno de cosas que me encantan, pero antes de empezar con la organización del armario, que es lo que voy a hacer hoy, pues voy a dedicarle un ratito al jardín, que ya va cogiendo forma con las plantas que hemos ido comprando. Así que voy a plantar unas hortensias y también hemos comprado unos evergreens, emerald evergreens, que también los voy a ir dejando en su sitio, porque eso va a venir el jardinero a plantarlos. Así que de momento sigo disfrutando del desayuno y de un poquito de lectura que me encanta. Can't you wait for the young? Y voy a ir empezando a plantar estas preciosas hortensias que estoy deseando, pues eso, ver florecer la próxima temporada. En esta esquina tenía una azalea y no sé por qué motivo, pues el año pasado se murió y todavía no había encontrado la planta adecuada. Así que yo creo que las hortensias, que además me encantan, pues es el lugar perfecto para ella. I didn't think that you could last here living in a cold, so pristine. Does it tear you up to think of what you do to stave off was all this complaining, like workers saving up for vacations to lush destinations. Como veis, tengo un ayudante que, vamos, es ideal. Es este robot cortacésped y que, bueno, pues también recoge hojas. Que, bueno, si estáis interesados, pues os puedo hablar en el próximo vídeo de él. Intentar conseguir un código de descuento para todos vosotros. Pero, bueno, pues eso, si estáis interesados, dejádmelo en la cajita de descripción y vamos, yo encantada. También, pues además voy a ir poniendo en su sitio estos Emerald Evergreens que hemos comprado para ir creando pues esa valla verde que tanto queremos en el jardín. Yo ya me imagino lo bonito que va a quedar todo, así que los voy a poner en el sitio donde los quiero, porque en varios días pues vendrá el jardinero a plantarlos, porque eso sí, vendrá él a plantarlos, porque yo ya la vida no me da para tanto, corazones. La verdad es que, bueno, pues el fin de semana, hoy sábado, me encanta empezar el día conectando con la naturaleza. Plantar en el jardín es una forma de crear algo que con el tiempo crecerá y transformará pues este espacio. Para mí es súper gratificante. To lush destinations.
Y ahora que el jardín pues ya está listo, me voy a poner con la comida. Hoy voy a preparar unas lentejas que las puedo, pues eso, dejar listas y luego cuando ya termine la faena, pues o bien calentarlas o no creo que dé tiempo a que se enfríen. Pero bueno, que es un plato que si queréis hacerlo para luego comerlo es perfecto. Es algo sencillo y bueno, pues muy reconfortante. Yo las hago como mi madre siempre las ha hecho, que le ponía pues eso, pimiento verde, patata, zanahoria, unas hojitas de laurel y como carne pues le suelo poner unos huesos de cuello de ternera que encuentro aquí que le dan muchísimo sabor y bueno pues tienen la carnecita que está muy muy buena. También, como ya veis en las imágenes, pues yo lo composto todo porque luego esto va a ir todo al huerto. I wish I told you when I still had the chance, but I was too young to feel what's in the air. Yeah. Now sunny Sunday turned to Monday when I saw his arms around your waist and eyes overall. And suddenly I start to see that you and me are gone. How do I know my time is out when he's taking over? Why do I feel this much right now? 'Cause he's taking over. There's nothing bothered me this much, but he's taking over. I guess that I need you by my side. In this case, we cannot have it both ways. Oh no, 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 no. But I'm too late. Back then I didn't notice that I was in love with you. When it's taking over. Y como veis, pues lo pongo todo en crudo. La carne, la verdura, el chorrencito de aceite de oliva, sal, una hojita de laurel, le pongo también unos ajos y el pimentón rojo, eso sí, de la vera. Le añado las lentejas bien lavadas, no las pongo a remojo el día anterior, las pongo simplemente lavadas y directamente y lo cubro con agua. Y eso lo pongo en la olla a presión que tengo eléctrica, la Instant Pot, unos 25 minutos y la verdad es que salen unas lentejas de lujo. Sunny Sunday I was walking on my own. These streets, they're still reminding me of you. There's a girl, I recognize her curly hair, but not the guy that she's walking next to. And suddenly I start to see that you and me are done. How do I know my time is up when he's taking over? Why do I feel this much right now? 'Cause he's taking over. There's never bothered me this much, but he's taking over. I guess that I need you by my side. I wish I told you when I still. Y bueno, pues antes de comer vamos a picotear un poquito. Ya sabéis que esto es muy, muy típico de España, el hacer el aperitivo antes de comer. Así que nada, unas aceitunitas, unas papas, un poquito de fuet y, en fin, pues eso, una picaeta y una charraeta. You and me are gone. How do I know my time is out when he's taking over? Why do I feel this much right now? Because he's taking over. There's nothing bothered me this much, but he's taking over. I guess that I need you by my side. In this case.
Y ahora sí, pues a hincarle el diente a estas lentejas que vamos, que están buenísimas. Ya os he dicho muchísimas veces que para la absorción del hierro de las lentejas es muy bueno o bien añadirle un chorroncito de vinagre o comerte un cítrico después. Yo la verdad es que casi siempre hago las dos cosas. Le pongo el vinagre y luego me como una naranja o un kiwi, depende de lo que tenga. Así que bueno, pues esto es un consejo que os doy. Y bueno, pues ya hemos comido y antes de recoger del todo la cocina, pues quiero aprovechar los últimos tomates de mi huerto para hacer conserva. Es una forma maravillosa de disfrutar pues del sabor del verano durante el resto del año. En mi casa siempre hemos comprado el tomate de pera y hemos hecho conserva para tener durante todo el invierno pues tomate casero, pues bien para freír, en fin, para hacerlo incluso con aceite de oliva, sal, unas olivas negras, hacer como una especie de ensalada que está riquísimo. Hacer conservas es muy sencillo y es una manera genial de evitar desperdiciar la cosecha. Solo necesitamos, pues eso, tomates frescos, un poco de sal y aceite de oliva, que además es uno de mis ingredientes favoritos por todos los beneficios que tiene. Es muy sencillo porque simplemente yo lo que hago es hervir el tomate para poderlo pelar fácilmente y luego pues envasarlo en botes de cristal, cerrarlo bien y luego esos botes llevarlos a ebullición también por 1 hora más o menos para que hagan vacío y así pues se conserva durante el tiempo que tú quieras. Y así de fácil, pues ya tenemos lista nuestra conserva y pues eso, de tomates frescos del huerto, perfectos para acompañar cualquier plato durante los próximos meses. Yo os animo a que, bueno, pues si no tenéis, comprar los tomates y hacerlo vosotros mismos. Y ahora sí, ha llegado el momento de organizar un poco este armario. Y lo primero que voy a hacer es colgar el espejo que tengo aquí, porque bueno, es un espejo grande, pero lo tenía apoyado en el suelo. Y la verdad es que, pues lo que siempre pasa, que ya lo haré y nunca llega el momento. Así que hoy es el día. Hoy voy a coger y total es poner dos tornillos y colgarlo.
Y bueno, pues hoy lo que quiero hacer es poner un poco de orden en uno de los espacios que siempre necesitan, pues eso, un poco de amor, que es el armario. Es increíble cómo se acumulan cosas que no usamos, ¿verdad? Pero bueno, dedicarle un rato a reorganizarlo, pues a mí me hace la vida mucho más fácil. Y es una satisfacción ver, pues eso, todo en su sitio. Y aunque yo tengo lo de verano y lo de invierno en el mismo armario porque ya no hago lo que es el cambio, no tengo nada guardado, pues sí que voy a empezar a sacarlo todo, a sacar lo que ya no uso y pues eso, que me está ocupando un espacio innecesario. Para mí la clave está en ser sincera con lo que realmente necesito, conmigo misma. Y si no lo he usado en el último año, pues es hora de dejarlo ir. Yo normalmente lo que hago son 3 montones, uno para donar, otro para vender y otro para regalar. Y el último, pues para lo que definitivamente se queda. Y creedme que hay prendas que merecen tener, pues eso, una segunda vida con alguien más. Así que lo primero que voy a hacer es aspirarlo todo, limpiarlo todo. Esta aspiradora, que es la que tengo aquí arriba, que ya os la mencioné la semana pasada, es la Ultenic U10 Pro. Tiene un precio sensacional y tengo un código de descuento que ya os lo dije la semana pasada hasta el 30 de octubre con un precio genial. Y a ver, esta aspiradora calidad-precio a mí me encanta. Así que os dejaré en la cajita de descripción el código de descuento por si estáis interesados. Y también deciros que, bueno, pues ya sobre pensarlo mucho, pues he comprado perchas nuevas, he comprado también estos accesorios que se ponen en la parte de los lados para los suéteres o chaquetas para que no se deformen, que van genial. Todo esto os lo voy a dejar en la cajita de descripción por si estáis interesados. También podéis visitar mi escaparate de Amazon porque lo voy a dejar todo ahí. Y también estas pinzas que son para ponerlas en estas mismas perchas para así tener todas las perchas iguales. Porque deciros que tener todas las perchas iguales en el armario tiene varias ventajas que no solo mejoran el aspecto visual, sino que también la organización y el cuidado de la ropa. Así que os voy a dar unos cuantos tips por si os interesan. Y como os decía antes, aunque yo tenía todas las perchas blancas, pero tenía de diferentes modelos. Así que algo que me está ayudando mucho a mantener el armario organizado es usar todas las perchas iguales. En este caso las he comprado de estas finitas que son de terciopelo, que la verdad es que son una maravilla, porque el terciopelo evita que la prenda se resbale. Es ideal para blusas, vestidos o cualquier prenda delicada que suele caerse en las perchas normales. Y la verdad es que con estas pues se mantiene todo en su sitio. También, como ocupan menos espacio en el armario, pues esto significa que puedo colgar más ropa sin que se vea apretada, lo que ayuda a que todo esté a la vista y sea más fácil de encontrar, ya que yo tengo tanto la ropa de verano como invierno todo el año en el mismo vestidor. Y luego, pues otra cosa que me gusta es que el terciopelo es suave y lo protege de las prendas delicadas de, pues eso, de enganches o marcas que bueno, pues que al ser todas iguales mantienen el armario uniforme y con un aspecto súper ordenado. Y la verdad que este accesorio para los hombros viene fenomenal, sobre todo para las chaquetas de punto, porque no se clava y no se deforman. La verdad que estas perchas son una inversión pequeña, pero hacen una gran diferencia. Todo se mantiene en su sitio, la ropa está bien cuidada y el armario se ve mucho más organizado.
cute sounds you make while sipping your coffee. I know there's a world outside, but right now it's you and me. Just you and me, baby. Roll out of bed. Y como os decía antes, pues otro de los accesorios opcionales son estas pinzas. La verdad que estas pinzas son ideales para colgar faldas y pantalones cortos sin que se arruguen. Lo mejor de todo es que se adaptan a estas perchas de terciopelo, manteniendo así la uniformidad en el armario. Y deciros que este tipo de pinzas no solo ahorra espacio, sino que cuida la ropa. Las faldas y los pantalones se sujetan de manera firme, pero sin dejar marca gracias a la suavidad del terciopelo, porque las perchas también son de terciopelo. Y lo que me encanta es que las pinzas son ajustables, así que puedo colgar diferentes tipos de prendas, desde faldas más largas hasta shorts más pequeños, sin preocuparme porque se caigan o se arruguen. También ya sabéis que me gusta aprovechar las cajitas así de cosas que he comprado para guardar los cinturones. Los cinturones, accesorios, lo que tengáis. A mí me gusta guardar esas cajitas o bien de perfumes o de otros cinturones que haya comprado, y así pues los pongo todos juntos. Para los suéteres más gorditos de invierno, me gusta apilarlos en la estantería por colores. Esto no solo facilita encontrar lo que busco, sino que también pues, le da un aspecto más ordenado y atractivo al armario. Al apilarlos de esta manera puedo ver rápidamente qué tengo, y si necesito un suéter azul, por ejemplo, pues sé exactamente dónde buscarlo. Y lo mismo hago con los pantalones vaqueros, los organizo por colores también, y me parece que esto ayuda a que todo se mantenga en su lugar y sea pues, más fácil de elegir cada día. Como ya os enseñé en otro vídeo que compré estas bolsas de vacío, pues quiero deciros que estas bolsas de vacío son una excelente solución para maximizar el espacio en el armario. Al quitar el aire se comprime, lo que eso me permite guardar más cosas en menos espacio. Sobre todo lo que pongo aquí son las colchas de verano, que bueno, pues al guardarlas puedo liberar espacio en mi armario principal, lo que me permite mantener la ropa de uso diario más accesible. La verdad que utilizar estas bolsas de vacío ha transformado la forma en que organizo mis cosas. Al final no solo optimizo el espacio, sino que también mantengo todo limpio y en perfecto estado. Y también hay otro tipo de bolsas que son iguales pero que llevan una percha. Entonces los vestidos de verano también las pongo en esta bolsa de vacío, porque no solo ahorran espacio, sino que también pues, se protegen las prendas del polvo y de la humedad. Así que pues bueno, están listas para la próxima temporada sin arrugas y sin olores. La verdad es que totalmente recomendadas. Estas ya sabéis que las compré en una tienda física de aquí, pero voy a buscar en Amazon y si las encuentro, que seguro que las hay, os voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción.
También ya sabéis que tengo esta cómoda dentro del vestidor y hoy pues también voy a limpiar y aspirar la cómoda para mantenerlo todo en orden. Y nada, pues lo que hago es sacarlo todo y empiezo a limpiar pues el polvo a lo mejor acumulado que tenga dentro con esta aspiradora, porque bueno, considero que aspirándolo pues estoy segura de que cualquier polvo o pelusita que se haya podido acumular pues se ha eliminado, dejando el espacio fresco y limpio. Y una vez pues ya he revisado lo que tengo en los cajones, pues es momento para evaluar qué quiero quedarme y qué puedo donar o desechar. Esto la verdad que me ayuda a mantener la organización y a deshacerme de lo que ya no necesito. Yo tengo siempre un tip y es que, bueno, pues me pregunto a mí misma, ¿he usado esto el último año? Y si la respuesta es no, es hora de dejarlo ir. Porque esto no solo libera espacio, sino que también ayuda a enfocarme en lo que realmente uso y lo que me gusta. Así que como veis, pues la limpieza y la revisión de lo que es el armario es un paso esencial en mi rutina de organización. No solo mejora el espacio, sino que también me da una sensación de logro al tener todo en orden. Así que espero que estos consejos os inspiren a hacer lo mismo en vuestros hogares. Roll out of bed. I love when you're hazy. Rewatching Friends for the millionth time. Well, I know there's a world outside, but right now it's you and me. Just you and me, baby. Yeah, I did my time, the ups and downs, but now life's been treating me kindly. Y ya por último, pues una vez está ya todo organizado, lo que me gusta es usar saquitos de tela con perlas perfumadas para dar un toque fresco al armario. Estos saquitos no solo añaden un aroma agradable, sino que también ayudan a mantener la ropa fresca y libre de olores. La verdad es que son perfectos para colocarlos entre las prendas, pues eso, en los cajones, especialmente en esta temporada. También si no tenéis perlas, pues podéis utilizar arroz y ponerle unas gotitas de aceites esenciales del que tengáis que a vosotros más os gusta. A mí la verdad que me gusta elegir fragancias que sean suaves y refrescantes como lavanda o cítrico, sobre todo la bergamota, porque así cada vez que entro al armario, pues me encuentro con, pues eso, con ese olorcito. Cause you are my baby. Cause you are my baby. Cause you are my baby. Newly awake, tired and lazy. The cute sounds you make while sipping your coffee. I know there's a world outside, but right now it's you and me. Just you and me, baby. Y
Y ya por la tarde, pues nada, mi hija dice, mami, vamos a hacer una cosa que había visto por TikTok, que es poner pues los marshmallows estos, que son como, no sé si en España se llaman nubes, en Latinoamérica creo que son malvaviscos, aquí son marshmallows, y nada, consiste en ponerlos un tiempo, creo que 5 minutos, en la freidora de aire a 350 Fahrenheit, 180 Celsius, y luego poner durante un minutito más, pues eso, unas onzas de chocolate, y la verdad es que esto os tengo que decir que es un pecado, porque eso está divino, no, lo siguiente. Mira, que això no he puesto. Mira, això. Y ya pues para terminar la jornada de hoy voy a preparar una deliciosa quiche de bacon y espárragos. Es un plato súper fácil de hacer y bueno, pues perfecto para disfrutarlo en familia. Yo la suelo hacer con la receta tradicional de la quiche Lorraine de Thermomix, pero bueno, esa receta no lleva los espárragos que yo se los añado. Así que nada, los ingredientes son huevos, nata, bacon, espárragos y bueno, pues la masa quebrada, que o bien la podéis hacer vosotros o yo ya la he comprado directamente, porque yo tan finita no tengo paciencia para hacerlo. Así que es súper fácil y la verdad que muy, muy nutritiva. Y ahora pues ya solo queda hornearla y hasta que esté dorada y firme. Yo normalmente precaliento el horno a 180, 350 Fahrenheit y la dejo unos 25 minutos. Y aquí está la quiche de bacon y espárragos lista para disfrutar. Mirad qué pinta más buena y sobre todo deliciosa. Ahora haré una ensalada y a disfrutar de la cena.
Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que estos consejos sobre cómo mantener el armario en orden os haya inspirado a hacer cambios en vuestro propio espacio. Y recordad que un armario bien organizado no solo ahorra tiempo, sino que también nos ayuda a sentirnos más en paz y listos para enfrentar el día. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos, como siempre digo, os haya entretenido. Y ya sabéis, corazones, que también, como siempre os digo, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.